una de las causas de anemia que tenemos que descartar nosotros como médicos veterinarios es la causa por hemopatógenos, por hemoparásitos. Esos bichos, desgraciadamente, son transmitidos por múltiples vectores y la mayoría de nuestros chaparrines no están protegidos contra este tipo de enfermedades. Con nosotros los seres humanos nos pican y ¿qué crees que te van a inocular? Esas microfilarias. Una sola pastilla lo único que va a hacer en tu sistema va a ser eliminar larvas de adultos y los huevos que dejaste ahí, y a nosotros nos pueden provocar problemas de edematización de los miembros, o sea, hinchazón, problemas de taponamientos, muchísimas, por ejemplo, parte de problemas de varices, problemas de circulación, padecimientos respiratorios, alergias, y estas enfermedades al entrar al torrente sanguíneo, al entrar por ejemplo en un hígado, al entrar en un páncreas, al entrar en órganos tan importantes como también el corazón, muchos de ellos no se van. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a su nuevo episodio de su podcast Entre Vets y Peludos. Hoy es un día muy especial, me siento muy halagada porque tenemos la compañía de una doctora que quiero y admiro muchísimo, la doctora Priscila Carrillo. Doctora, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, oye, la verdad muy contenta de estar aquí contigo, muy contenta, emocionada y feliz, en verdad, de poder compartir muchas cosas. Qué bueno, porque justo para eso nos sentamos aquí, para Excelente. compartir, para todas esas cosas que tenemos aquí en la mente, poderlas compartir con toda la gente que nos escucha. Ok, eso está formidable. Entonces yo sé que tú tienes ese cerebro lleno de mucha información, de mucho conocimiento y nos vas a ayudar a bajar todo ese conocimiento para que aclaremos muchas dudas que tenemos, Esperemos muchas no cosas. asustarlos. No lo prometemos, pero hay que hacer conciencia. Es correcto, vamos a hacer cosas muy asertivas. Así es. Pero también cosas que nos van a quedar como conciencia para cuidar mejor a nuestros chaparritos, a esos nenes que son seres de luz, que llegan a nuestras casas y que la verdad nos hacen la vida más feliz. Así es, y por consecuencia nosotros también pues vamos a estar bien. Claro, 100% de acuerdo. Sé que tienes más de 20 años de experiencia y que tienes un currículum muy amplio, pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? Pues la verdad, Avi, como médico veterinario zootecnista, de las ramas que más me gustó incursionar fue el laboratorio clínico, parte de patología clínica, y me dedico mucho a la parte de parasitología, principalmente en enfermedades transmitidas por vectores. En la parte de los estudios, pues sí, estudié mi especialidad, hoy con varios diplomados, con varias certificaciones a nivel nacional e internacional, que me han ayudado porque al amar lo que realmente te encanta hacer, empiezas a encontrar ese universo de posibilidades y todo ese conocimiento te va dando a más, a querer aprender más y aprender más, pero la verdad lo aterrizamos mucho para ayudar a muchísimas personas con distintas, digamos, capacidades en la parte de parasitología. ¿Y es a lo único que te dedicas? Yo digo que es mucho, doctora. Pues es al menos una parte, otras, con la parte también de docencia, me han, invitado varios laboratorios a dar, charlas, a dar conferencias, a dar talleres, a capacitar a médicos veterinarios en distintas técnicas de tamizaje con ese aparato que yo amo, que es el microscopio, y que la verdad, digamos que siento que le ponemos ese granito a este mundo para poder hacer mejor las cosas y sobre todo ayudar a los pacientes. Así es que es afortunadamente una de las maneras en las que yo llegué a ti, porque ese conocimiento que tú tienes, que tú brindas, justamente también lo bajas a los médicos veterinarios. Y en uno de esos cursos que diste fue como Donde yo nos llegué a conocimos. conocerte. Así es. Y la verdad es que desde ahí dije, o sea, esta doctora es una maravilla. No puedo decir palabrotas aquí en el podcast, pero dije, es una maravilla esta doctora. Entonces, Muchas desde ahí gracias. empezó mi gran admiración que te tengo a ti, doctora. Muchas gracias. Así que bueno, pues ya con esta información, ahora sí nos vamos a arrancar con este podcast porque va a estar buenísimo. Claro que sí. Así que fíjate que a veces puede ser que alguien llegue a la consulta y nos diga, es que veo que mi perrito está decaído, está como con las encías pálidas, no quiere comer, lo noto raro. ¿Puede ser que tenga anemia o alguna otra cosa?
Desgraciadamente sí, cuando vemos a un paciente que empezamos a medir el tiempo de llenado capilar, que es ese retorno otra vez del color, o cuando levantamos esos belfos y que vemos que las encías están pálidas, desgraciadamente sí te está dando un indicativo de que la perfusión no es muy buena. Entonces es muy posible que ese paciente tenga anemia. Hay distintas, digamos, causas de anemia, pero hoy en día, en la consulta diaria, una de las causas de anemia que tenemos que descartar nosotros como médicos veterinarios es la causa por hemopatógenos, por hemoparásitos. Esos bichos, desgraciadamente, son transmitidos por múltiples vectores y la mayoría de nuestros chaparrines no están protegidos contra este tipo de enfermedades. Claro, pero por ejemplo, puede llegar alguien y decir, es que mi perro, pues, o mi gato, nunca sale de la casa, siempre está ahí. Entonces, pues él, yo creo que no tiene exposición a esos bichos, ¿no? Es posible que lleguen así los clientes cuando nos dicen que son 100% indoor, que es un gato 100% indoor o es un perrito 100% indoor, pero el que sale de la casa es el cliente. El que tiene contacto también en el medio ambiente es el cliente y sumado. Vectores, no solamente, digamos, encerremos la palabra vector o esos ectoparásitos a pulga y garrapata. También tienes mosquitos, tienes flebotomos, tienes chinches o también conocidos como tratomidios, hay ácaros también, hay piojos, entonces hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, pueden venir, yo puedo estar en un quinto piso y resulta que las aves llegan a ese quinto piso, llegan a ese balcón y las aves tanto son portadoras de pulgas, de piojos, de garrapatas y de ácaros. Y pues, ¿quién está desparasitando esas aves? Nadie. Claro. Y resulta que vienen y te parasitan a tu chaparrín. Los roedores, me dicen, yo no voy a tener roedores en casa. Discúlpenme, hermosos, pero se los voy a poner así de sencillo. Si hay comida en la casa, va a haber algún roedor. No te digo que tengas una infestación de roedores, pero el simple hecho de tener nosotros drenaje, hay conexiones y desgraciadamente los roedores pueden llegar ahí y obviamente son portadores también de muchas enfermedades. Claro. Y entonces ya no hubo necesidad de que nuestro perro, nuestro gato saliera. Llegan solos, sin ser invitados, correcto. esos bichos. Así es. Oye, pero ¿qué significa? Hace rato nos dijiste algo que de repente nos puede parecer como medio raro. Nos dijiste hemoparásitos. ¿Qué significa eso? La palabra hemoparásito o también nosotros lo referimos como hemopatógenos, son distintas, digamos, enfermedades o grupo de enfermedades que se van a presentar en el paciente y que normalmente van a ir al tejido endotelial o van a ir hacia células tanto rojas, que son las sanguíneas, células blancas, que son las principales líneas de defensa, como linfa incluso. También les gusta cierto tipo, digamos, de órganos parenquimatosos, como puede ser hígado, como puede ser corazón, como puede ser vaso, intestino, el mismo cerebro. Puede afectar incluso problemas neuronales en los pacientes ya con situaciones muy crónicas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando hablamos de hemopatógenos, digamos que tenemos 3 grupos divididos. Uno que van a ser, que nosotros conocemos como veterinarios como nemátodos de sangre, que son gusanos, así literal, son gusanos en la sangre. Y no se imaginan así que un gusano de 30 centímetros, no, pero sí imagínense un gusano de micras, o sea, más o menos de unos 20 litrocitos de medida, más o menos, por así decirte. Otros van a ser protozoarios de sangre y que estamos hablando de parásitos como quiera, que son unicelulares, que son súper pequeñitos y que van a estar también en el torrente sanguíneo. Y otras que son clasificadas como bacterias y estas bacterias desgraciadamente dependen de células para poder vivir y por eso se le clasifica dentro de lo que son los hemoparásitos. Pero estás hablando que son grupos grandes, hay muchísimas enfermedades dentro de estos grupos y todas ellas son transmitidas por vectores, todas ellas. Oye, y entonces todos estos bichos raros que nos estás diciendo, ¿los podemos ver a simple vista o necesitamos algo especial para verlos? Esa es muy buena pregunta. Cuando hablamos, por ejemplo, en el primer grupo de nemátodos de sangre, esos nemátodos podemos verlos a microscopio con distintas técnicas en el momento del muestreo de la sangre. Y hay distintas técnicas en sangres que no las pueden ser más evidentes. Cuando hablamos de los protozoarios, también hay distintas pruebas en sangre, como pruebas rápidas, otras son pruebas de PCR, otras van a ser pruebas a microscopio.
Y lo que es las bacterias, ahí sí, tanto va a haber pruebas que puedo a lo mejor apoyarme con el uso del microscopio en la veterinaria, pero definitivamente tengo que apoyarme con otras pruebas rápidas que puedo estar testeando, y sobre todo que muchas veces tengo que mandar muestras a otro tipo de laboratorios para poder que me den, digamos, un diagnóstico más asertivo cuando hablamos de un diagnóstico molecular, o sea, de un PCR. ¿Qué es lo que les quiero decir a aquellos propietarios, por ejemplo, que tienen mascotas? Que no limiten al médico veterinario, en verdad. O sea, el hecho de que uno le tome la temperatura, le cheque la frecuencia cardíaca, le cheque las encías, a lo mejor le haga un examen de sangre como es una biometría y una química. Pero en una biometría y una química sanguínea no vamos a evidenciar a estos bichos, claro. No lo vamos a hacer. En una biometría tú vas a evidenciar porcentaje de células blancas, porcentajes de células rojas, porcentajes de plaquetas. En la química pues vas a evidenciar enzimas de cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo está, pero no te está diciendo que tienes un hemoprotozoario, que tienes un hemopatógeno ahí o un hemoparásito, no. Para eso tenemos que complementar esos estudios. Y esos también, o sea, va a haber cosas que sí puedo, digamos, ser visibles a microscopio, porque no es a simple vista, y otras tantas que no solamente las pruebas de tamizaje de microscopio van a ser suficientes. Necesito seguir complementando con más técnicas. Por eso a veces el cliente me dicen, oye, doctora, ya es muchos exámenes y cosas por el estilo, pero es que los necesito, o sea, los necesito para poder hacer un descarte de estas enfermedades, y principalmente te voy a decir cuál es mi preocupación. Que la mayoría de estas enfermedades, Abby, son zoonóticas, se transmiten a nosotros los seres humanos. Así es. Y hace rato que nos estabas hablando entonces de los vectores, un simple mosquito pudiera transmitir a nosotros, bueno, en este caso a la mascota, y la mascota transmitírnosla a nosotros también. A nosotros. Mira, por ejemplo, voy a darte el ejemplo más sencillo, que va a ser gusano de corazón, o con nosotros conocido como dirofilariosis. Uh-huh. Aquí implica varias cosas. El perro es el único animalito reservorio. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente en el perro se cumple todo el ciclo donde yo ya tengo a los parásitos adultos y van a tener su reproducción. Esto al menos después viene el vector, que normalmente es un mosquito, son los zancudos principalmente, y de 3 especies muy fundamentales: Aedes, Culex y Anopheles. Te voy a decir cuáles son esas, mismas que transmiten dengue, zika y chikungunya. Entonces, si aquí en Querétaro, por ejemplo, tenemos dengue, zika y chikungunya, ¿qué crees? Tienen gusano de corazón, tienen también microfilariosis. Este mosquito viene con este paciente que es positivo, traga de su sangre y el mosquito ya va a traer las larvas, que son larvas muy diminutas. Esta hembra mosquita, porque solamente las hembras son las que tragan sangre, vienen con nosotros los seres humanos, nos pican y ¿qué crees que te van a inocular? Esas microfilarias. Nosotros, por ejemplo, podemos cursar sobre microfilariosis, no sobre gusano de corazón. Nosotros cursamos por una enfermedad que se llama microfilariosis y a nosotros nos pueden provocar problemas de edematización de los miembros, o sea, hinchazón, problemas de taponamientos, muchísimas, por ejemplo, parte de problemas de varices, problemas de circulación, padecimientos respiratorios, alergias en determinado momento. Cuando tú dices, es que a mí nada más me dan las alergias en la mañana y en la tarde, aguas, porque puedes tener menos infección. Y dices, pero es que como mi perro no está infectado, no necesito que tu perrito esté infectado. Tú sales a la calle y te sales sin tu principal, ahora sí, escudo, un repelente. Tú no te pusiste tu repelente, o sea, para que no te llegue a ti, ser humano, esta enfermedad, tú te tienes que proteger. Y una manera de protección es, me pongo el repelente para poder salir a la calle, no precisamente porque mi free esté infectada. Puede que a lo mejor tú vayas a infectar a la free no sale y tú fuiste la que infectó. Entonces, es bien importante que cuando nosotros acudamos con el médico veterinario, no solamente tengamos la desparasitación interna, también su cartilla de vacunación como debe ir al corriente, y su tercera columna va a ser protección contra ectoparásitos o protección contra vectores. Eso es principal, porque perrito y gatito que no esté protegido contra vectores, y te digo, no solamente se enfoquen en pulga y garrapata, tienes al mosquito también, desgraciadamente es un paciente
que puede ser seropositivo a este tipo de enfermedades. Entonces, esto quiere decir que no me tengo que esperar a que mi perro, mi gato tenga pulgas, tenga garrapatas para poder utilizar un desparasitante. No, claro que no. Mira, si me dijeran, es que existen los desparasitantes que son preventivos. No te puedo decir que la palabra preventivo exista así por literal en el desparasitante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sales que tenemos hoy en el mercado, o sea, esos compuestos de desparasitantes, tanto internos como externos, van a atacar principalmente a larvas y van a atacar principalmente a adultos. Y los huevos, esos no los atacan. En nosotros los monogástricos no funcionan. Por ejemplo, en nosotros los seres humanos nos dan muchas campañas de desparasítate una vez al año. Una sola pastilla lo único que va a hacer en tu sistema va a ser eliminar larvas y adultos. ¿Y los huevos que dejaste ahí? Tienes que volver a tomar una segunda o una tercera o hasta una cuarta toma del medicamento. Entonces, propietarios de mascotas, en verdad, no es que el médico veterinario les quiera vender 4 o 6 pastillas, no. Es que debemos de hacer un control de desparasitación, donde ese control es porque voy a dar una toma hoy, la otra toma la vas a dar a determinado tiempo, dependiendo que esté evidenciando el veterinario, porque obviamente eso también indica mucho, parte del conocimiento del doctor, tiene esta enfermedad y como esta enfermedad tiene tal ciclo, entonces por eso se da frecuencia y se da dosis. Entonces, muchas veces el cliente piensa que una pastilla es mágica. Para todo. Es correcto, piensan que a veces una inyección es mágica. Pensamos que, mira, esta pastilla es para ecto y para endo. ¿Qué quiere decir eso? Es para parásitos para afuera y parásitos para adentro. A ver, sí existen esos productos, no voy a decir que no, y hay laboratorios, la verdad, de mucho renombre que tienen estos productos y que tienen no una, sino hasta 3 sales combinadas. Aquí lo importante es saber cómo el médico veterinario las está implementando. Olvídense, propietarios, de que diga la cajita, es que es una pastilla cada mes, es una pastilla cada 3 meses, es una pastilla cada 6 meses. A ver, no. ¿Cómo es el manejo de la Free? Si Free es 100% indoor, no sale para nada, posiblemente la pastilla la esté utilizando cada mes a lo que viene siendo con la Free. Pero ¿qué crees? Free no es 100% indoor. De perdido 1 o 2 veces a la semana la saco al parque de mi casa. Entonces Free ya tuvo contacto con heces, orines, no solamente de otros perritos o gatitos, de ardillas, de mapaches, de tlacuaches, de solo Dios que vayan a dar prácticamente ahí al parque. Y que esos tampoco tienen desparasitantes, o sea, no tienen un control. Free se infecta. ¿Qué crees que pasa con tu pastilla del mes? No me va a funcionar. No te va a funcionar, entonces esa pastilla del mes a lo mejor la vas a tener que dar cada 15 días. La mercadotecnia es muy buena, en verdad, yo se los aseguro, todo lo de marketing. Una cosa, propietarios de mascotas, en verdad, tutores, en verdad, se los digo como médico veterinario, ya tengo más de 20 años en esto de ser clínica. Una cosa es lo que me diga de recomendación el laboratorio, pero otra cosa muy distinta, el criterio clínico que va a tener el médico veterinario que está atendiendo a tu mascota. Y es muy diferente un cuadro de desparasitación interna, un cuadro de desparasitación externa o preventivo, como le quieran llamar, que muchas veces quieren que con un collar sea más que suficiente o una inyección sea más que suficiente. No. Se hace un esquema y el esquema posiblemente es Free, a pesar de que no sale mucho, vaya a tener que ocupar pastilla y collar. Vaya a tener que ocupar suspensiones y a lo mejor también una inyección, no lo sé, porque eso va a depender mucho de cómo me traten a Free en la casa, si la bañan cada semana, si la bañan cada 3 meses, si le cortan el pelo, porque también hay productos que van hacia el pelo, no van precisamente a la piel, si en determinado momento la Free tiene mucho pelo y sabes que los collares no le van a hacer mucho efecto, que digamos, voy a tener que usar a lo mejor un espotón que son las pipetas, oye no, pues a lo mejor le voy a tener que poner una inyección, o a lo mejor le voy a tener que poner una inyección y otras pastillas. Entonces, los esquemas, en verdad, tutores, vale la pena que escuchen al médico veterinario, pero sobre todo a tu médico veterinario de cabecera. Un tutor responsable tiene que tener un médico veterinario de cabecera, un médico que tengamos la confianza, así como tú y yo estamos aquí sentadas, Abby, y nos podemos platicar de muchas cosas, pero ese tutor tiene que estar convencido
de qué es lo que hace su doctor y sobre todo yo también como médico, vale, y levanto la mano cuando yo digo, ¿sabes qué? Vamos a suponer, yo no trato casos de oncología, de ortopedia. Entonces pido ayuda con otros médicos y remito, aunque sea mi free, la remito con ese doctor. ¿Ok? Claro, pero ya vas a tener la confianza ahí con tu médico de platicarle toda Claro. la situación. Oye, y hace rato también nos decías que puede llegar a otros órganos, el corazón, que ya nos explicaste, el hígado también. ¿Cómo es posible que un simple vector pueda llegarnos a lastimar en estos órganos? ¿Cómo entran estos bichos a esos órganos? O sea, a lo que es el hígado, a lo que es el vaso, a lo que es en detrimento de órganos parenquimatosos. Se les llama que tienen un tropismo. El tropismo es en dónde les gusta a ellos estar, en dónde les gusta albergar. Todos los vectores que son hematófagos, es decir, que tragan sangre, que pueden ser ácaros, hay ácaros, hay piojos, hay chinches, hay pulgas, hay garrapatas, hay un sinnúmero de vectores allá afuera que tragan sangre, pueden transmitir tanto bacterias como protozoarios o como estos al menos bichos de los nematodos. Entran al torrente sanguíneo y la mayoría van a atacar o células rojas o células blanco, normalmente. Otras de ellos se van derechito a lo que es el órgano. Algunos de ellos se quedan como, digamos así, reservorios. ¿Y qué es digamos, que es la historia malévola de este tipo de enfermedades, Abby? Que la mayoría de estas enfermedades son incurables. No se curan, Abby. Una vez que entran estos bichos, se van a quedar. Entonces el médico veterinario controla, estabiliza al paciente, mas no cura al paciente. ¿Y qué crees? Te dije que eran zoonóticos. Entonces ese paciente duerme conmigo. Ese paciente, ese gato, se acuesta en mi cama, se sube a mi sillón, come conmigo. Ese perrito se duerme con mi hijo. Entonces, es Claro. importante Por conocer eso es estas importante que enfermedades. cuando veamos que algo raro, fuera de lo normal, está pasando con nuestro perro, con nuestro gato, llevarlo a revisión, porque no sabemos qué pueda hacer. 100% de acuerdo. Una, que como tutor yo tengo que proteger en todo momento a mi perro, a mi gato, a mi chinchilla, a lo que yo tenga de mascota, tengo que protegerlo. Desparasitación interna, vacunación y contra vectores, o sea, ectoparásitos, a fuerza. Tenga contacto o no lo tenga, porque si sale o no se sale, no me interesa. Los zancudos van a dar a tu casa. No necesito que sinceramente el perrito salga o el gatito salga. Entonces, hay muchas cosas que desgraciadamente a veces es una ventanita tan pequeñita que entran y estos chaparros, o sea, se volvieron parte de nuestra vida diaria. O sea, las mascotas, yo lo he dicho a Abby, no somos médicos veterinarios y no tenemos mascotas. O sea, todos nosotros tenemos incluso al chaparro rescatado, al que pobrecito estaba en la calle y lo recogí, el que me dejaron abandonada en la veterinaria. A me lo dejaron abandonado. Entonces, también los tenemos así y no soy la única. También están así un montón de propietarios de mascotas, pero ¿realmente qué estamos adoptando? ¿Realmente qué estamos trayendo a la casa o a quién tengo en la casa? Muchas veces hacemos caso omiso de decir, pues es que se me pasó la pastilla de los 3 meses, se me pasó la pastilla del mes, no pasa nada, ahorita no es temporada. Corazones, el hecho, por ejemplo, yo les digo a los doctores, ¿le han visto garrapatas a los gatos? Y me dicen muchos médicos veterinarios. Nada, doctora, o sea, yo nunca el hecho que no se las veas, Claro, no quiere decir que no se le suban. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo la palabra garrapata, la mayoría tanto del tutor como del médico veterinario quiere ver una garrapata, un frijolote de color gris grandotote. Esa es una garrapata repleta y esa garrapata lleva de 6 a 7 días tragando de ese paciente. Dudo mucho que vayas a ver una garrapata de esas en un gato. Pero las ninfas, las larvas, que son cosas bien pequeñitas, esas solamente se suben, muchachos, comen y se bajan. Y la mayoría del ciclo se la pasan acá en el suelo. Y muchas veces tú quieres que con una pastilla o con un collar o con esto acabes el problema. No, también tienes que empezar a fumigar. O sea, es un esquema el que se tiene que hacer. Y estas enfermedades, al entrar al torrente sanguíneo, al entrar, por ejemplo, en un hígado, al entrar en un páncreas, al entrar en órganos tan importantes como también es corazón, muchos de ellos no se van, Abby.
Y como no se van, el paciente aprende a hacer una simbiosis con esta enfermedad y el cliente aprende a convivir también con esa enfermedad. Lo único que pido es que hagamos un poquito de conciencia, que si yo ya tengo un paciente que es positivo, ¿a qué enfermedades? Ehrlichia, anaplasma, Lyme, problema de gusano de corazón como es dirofilariasis, trypanosoma, leishmania, X o Y enfermedad. Yo como propietario y tutor tengo que estar consciente que mi mascota no debe de diseminar, o sea, no debe de seguir transmitiendo esta enfermedad. Entonces yo ya tengo una obligación en el cual tengo que respetar el esquema que mi veterinario me está diciendo. Y no solamente que no esté desparramando la enfermedad, Claro. que yo no me vaya a infectar. Porque también, si para nosotros, Abby, tú lo sabes también en clínica, es difícil, en verdad, diagnosticar este tipo de cosas, porque sí es difícil, más que nada porque a veces nos limitan mucho los recursos económicos del tutor. Muchas veces, en verdad, tutores me dicen, doctora, es que no puedo pagar estos estudios, entonces, ¿cómo le hago para diagnosticar? Tratamos de hacer pruebas de tamizaje rápidas, a lo mejor a bajo costo, pero no todas ellas van a ser definitivas. No todas, o sea, no siempre va a ser lo mejor. Entonces, si a mí me limitan de ese lado y batallamos, imagínate cómo está el médico humano allá afuera. El médico humano allá afuera no pone los ojos al microscopio, como nosotros. El médico humano afuera no te saca la sangre como nosotros se la sacamos al paciente. El médico humano, él interpreta exámenes, pero si él en su radar no tiene estas enfermedades, ¿qué te va a diagnosticar? Sí, Una cualquier alergia. otra cosa. Es correcto. A ti como propietario, tienes perritos y gatitos, es que eres alérgico al perrito y al gatito. Por eso tienes esto. Y yo dudo que sean alergias. Sí, porque no escarban un poco más Claro. para ver qué puede ser. O qué otro tipo de técnicas son las que debo de mandar pedir al laboratorio para poderlos evidenciar, pero que realmente el doctor tenga en el radar esas enfermedades. Te digo, como nosotros como veterinario batallamos, el médico humano también batalla, en verdad que sí. Y me llama la atención esa cuestión de que dices, que tanto en las mascotas como en nosotros, este tipo de enfermedades se controla, no se elimina, se controla nada más. Por eso es importante que hagamos conciencia para evitar que nos podamos contagiar de este tipo de enfermedades o nuestras mascotas. Es correcto, Abby, pues te lo puedo decir así. Hola, Abby, soy médico veterinario, tengo 21 años ejerciendo la carrera y tengo ya 9 años con una enfermedad que se llama ehrlichiosis. Yo me infecté operando pacientes seropositivos. Esta enfermedad es incurable, no se cura. Se queda en mi sistema y aprendes a vivir con ella. Y lo que me enfrenté realmente fue que fallecieron 2 de mis compañeros de trabajo dentro de mi negocio de la clínica por este tipo de cosas, porque los médicos humanos no lo habían diagnosticado. Al tener yo un diagnóstico, empezamos a dar la terapia. Yo estuve 6 meses en silla de ruedas por los dolores tan fuertes que me causaba este tipo de enfermedad. ¿Y qué creen? Pues esta enfermedad también se transmite vía transplacentaria. Entonces también me limitó el volver a ser mamá. O sea, sí podía volver a ser mamá, pero iba a traer al mundo un niño o una niña positiva a esto. Y obviamente si yo ya veo sufrir cómo sufro yo con este tipo de enfermedades, pues obviamente no quería que un hijo mío así fuera. Entonces también te limita muchas cosas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el hecho de que también nosotros convivamos con un seropositivo, un paciente positivo de estas enfermedades, no es para tirarlo a la calle, ¿eh? No es para abrirle la puerta, no es para deshacerme de él, no señor. Es por alguna razón se me enfermó y muy seguramente por parte de una no responsabilidad adecuada de poderlo proteger, porque no lo protegí. Yo dije que le daba la pastilla, pero la verdad la pastilla se la doy 2 veces al año. Si la pastilla es cada 3 meses, son 4 pastillas las que les tienes que dar en el año y tienes que ser puntual. Si la inyección es 1 vez al año, pues 1 vez al año se la tengo que aplicar, no 1 vez cada año y medio. Si la pastilla es cada mes, discúlpame,
cada 5 de cada mes le estoy dando la bendita pastilla o le estoy poniendo la bendita pipeta o le estoy cambiando el collar y cosa por el estilo. Pero si no me responsabilizo en eso, obviamente hay una ventana de entrada de posibilidades. Entonces, sí te digo esto porque empezamos a convivir con estas enfermedades. No soy la única que está infectada con esto. Otras de las enfermedades que te puedo decir es la famosa enfermedad de la garrapata de Lyme. Y qué es lo que dijeron de Justin Bieber y lo que es Thalía. Y que es una enfermedad muy sonada. Le digo, pues sí, ellos son famosos, yo no soy tan famosa. Le dije, pero yo también tengo al menos esto. Y hay un montón de gente allá afuera que también tiene estas enfermedades. Y que a lo mejor puede ser que ni sepa. Que no tengan conocimiento exactamente, Abby. Eso todavía es más preocupante. Porque se siguen tratando por gripas, se siguen tratando por, a mí me decían que era fibromialgia diabética. Y yo lo que tengo no es fibromialgia diabética. Es desgraciadamente un problema osteoarticular causado por esta bacteria. Hoy tomo ciertos medicamentos por semana y son los que me ayudan a estar así como ahorita estoy aquí contigo y que pude subirme a un avión y que puedo en determinado subir, bajar, a utilizar sandalias a lo mejor con tacón y poder caminar, poder hacer lo que me gusta hacer. Pero sí es tratar de hacer un poquito de conciencia que esos productos están en verdad para nuestras mascotas, no solamente cuidando a nuestras mascotas, nos estamos cuidando a nosotros mismos, nos estamos cuidando a nuestra familia, estamos cuidando ese eslabón tan estrecho que es el bienestar animal con lo que es la salud de nosotros como seres humanos. Así es, y aquí hemos hablado mucho de una sola salud. Si nuestras mascotas están bien, nosotros También. Estamos bien, el ambiente está 100% bien. de acuerdo. Y entonces vamos a tener buena salud todos y vamos a poder convivir ordenadamente todos. Es correcto, Abby. Estos, yo sé, o sea, ustedes deben de tener a su doctor de cabecera, tengan la confianza, la apertura de poder hablar. Oye, fíjate que vi este podcast y me llamó mucho la atención que hay unas enfermedades que se transmiten a través de ciertos vectores. Decían que son vectores, pues son esos ectoparásitos y que me dijeron que eran pulgas, piojos, garrapatas, chinches, ácaros, todos esos están incluidos, ¿eh? Me dice, oye, ¿cómo le puedo hacer o qué producto me recomiendas o qué hacemos para poder proteger a mi bebé o proteger a mi chiquitín y cosas por el estilo, a tus chaparros? Porque yo sé que se forman parte de nuestra familia. O sea, hoy en mi casa, tu casa, cuando gustes, tengo a mi hijo, que es Oscar de Jesús, tengo a mi hija, que es Nailea, pero tengo a mis 3 peludos, no tan peludos, porque tengo a un gato que no tiene nada de pelo, entonces tengo a ese gato hermoso, que es un meloso a más no poder, tengo a lo que viene siendo Zafiro y tengo al gordo. ¿Y dónde creen que duerme la Zafiro? Aquí, mira. Aquí en mi cachete te puedo decir. ¿Dónde crees que duerme el gordo? Mira, acá en las piernas. O sea, afortunados, entonces. Sí, o sea, se duermen acá encima de uno. O sea, se duermen en la cama y se duermen encima de uno. Soy médico veterinario y yo le digo a los clientes, su chaparro tiene que tener su lugar claro. Tengo un montón de camitas en donde quiera en la casa. Pero esos chaparros se suben al sillón, se suben a la mesa, están conviviendo conmigo. Yo estoy comiendo y casi creo, viene el yanya y me quiere quitar el taco, casi creo al menos de la boca. Yo también convivo, o sea, yo también soy tutora de mascotas, indistintamente que sea veterinaria. Pero yo quiero, en verdad, que mi hijo jamás tenga contacto con estas enfermedades. Hoy yo sé que mis hijos están libres de estas enfermedades, pero no me gustaría que mis chaparros, o sea, mis nenes peludos, se enfermaran de esto y que tuviera que yo controlarlo. Y sobre todo, que uno de mis hijos llegase a enfermar. Porque hay enfermedades, por ejemplo, en los gatos, que hasta por el arañazo del gato, la mordida del gato, como es bartonelosis y es lo que viene siendo también micoplasma. Y son enfermedades que le transmitieron esos bichos al felino y desgraciadamente el felino te las va a transmitir a ti, por mordida o por arañazo. No solamente el perrito le van a poner las cruces por garrapatas. Garrapata es un vector. Tienes un sinnúmero y entre ellos te dije el mosquito, el zancudo. Y el zancudo, discúlpame, si yo como propietario y tutor no utilizo el repelente, dudo mucho que lo utilices con tu mascota. Porque si no lo usas en ti, está muy complicado que lo vayas a utilizar con el paciente. En verdad, entonces, acérquense con sus doctores, acérquense en verdad, o bien pregúntenle así como Abby está haciendo esta labor en la parte de lo que es los podcasts.
pregunten ella también como médico, o sea, para poder que te den esa información, pero una información verídica. O sea, yo sé que está la inteligencia artificial, yo sé que están los GPTs, o sea, lo que viene siendo todos esos chats, está Gini también y todo eso, pero no hay una cabeza, o sea, en verdad, que te pueda dar esa orientación más que tu doctor de cabecera, porque él también conoce a tu mascota. Claro, de tiempo. Él también la ha visto. Claro, o sea, tú también viste a la Free, tú también viste a la chiquitina, la has visto crecer, qué onda con sus vacunas, qué onda con sus desparasitaciones, que si le da gastritis, que porque nada más le dan un pedacito de tortilla y bleh, vomita todo, que si el otro chaparro, no, ni le vayan a poner tal shampoo porque luego le salen un montón de granos, porque tú como veterinario de cabecera ya lo conoces, entonces es bien importante que ese cliente tenga la apertura con nosotros, nos pregunte, y créanme, no es por venderles las cosas, en verdad que no, pero hay algo bien importante que se tiene que hacer como esquema. Y el esquema no es venderles una pastilla, no es venderles un collar, no es venderles una inyección, es vender lo que el paciente necesita. ¿Qué necesita para poder estar lo mejor protegido? Y no solamente mi chaparro va a estar protegido, también voy a estar protegida yo y mi familia, o sea, vamos a estar protegidos todos. Y eso es un eslabón muy importante. Así es, doctora. Ya, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Bien rápido. Volando, se nos fue volando el tiempo. La verdad es que se fue como agua. Pero pues todo tiene un fin. Y este podcast ya llegó al fin. No quisiéramos, pero ya nos diste muchas recomendaciones, muchas buenas cosas que debemos de tomar en cuenta con nosotros, con nuestras mascotas. Siempre les pido que nos den su última recomendación, pues porque ya vamos a terminar este podcast. Tutores, este va para los tutores. Así como amas a tu chaparrito, ese chiquitín que yo sé que llegó, porque todo tiene su razón de ser. Creo mucho en Dios, creo mucho en el universo, creo que los tiempos son perfectos y si ese gatito, ese a lo mejor perrito, esa chinchilla, ese monito, esa mascota llegó a ti, fue por una razón. Entonces, esa razón también tenemos que ser responsables, cuidémosla, pero no solamente a ellos, también cuidemos a nosotros. Y médicos veterinarios, en verdad, al éxito no se llega superando al vecino, se llega superándonos a nosotros mismos. Empecemos esa línea, hagamos realmente lo que nos apasiona hacer y créanme, el éxito son el cúmulo de muchos pasitos pequeñitos que se van formando y que te van a dar esa felicidad. Muchísimas gracias en verdad, David, por la invitación. A ti, doctora. Muy contenta, espero que no sea la primera vez Claro que de no. vernos aquí y poder estar en más podcasts aquí contigo. Claro que sí, te agradezco muchísimo porque siempre les digo que los que vienen aquí comparten todo ese conocimiento porque tienen mucho conocimiento. Entonces hay que aprovechar y que todos esos tutores que nos ven, que nos escuchan, pues valoren y atesoren todas estas palabras que vienen a decirnos aquí, a compartirnos, porque realmente es así, es oro. Entonces yo también te agradezco muchísimo que nos hubieras acompañado Gracias, el día de hoy aquí. A todos ustedes, por favor, este episodio estuvo sensacional. Compártanlo con muchas personas para que más personas se enteren. Síganos en nuestras redes sociales y ya saben, si no se han suscrito a este podcast, háganlo, porque la verdad es que estos episodios están buenísimos. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, David, de corazón, en verdad.